50 guerreros comanches rodearon a Caleb el rancho de Thornfield al amanecer, su guerra pintura brillando a la luz de la mañana, y todos y cada uno de ellos querían a la chica. Se había escondido en su granero. 3 horas antes, Caleb había estado revisando su ganado cerca de Willow Creek cuando escuchó los disparos resonaron en la pradera. No es inusual en territorio texano. Soldados, bandidos o incursiones tribales sucedió semanalmente. Pero algo sobre estas tomas se sintieron diferentes. Desesperado, finalmente, animó a su caballo hacia el sonido, sabiendo que debería montar en dirección opuesta. Ganaderos inteligentes se ocupaban de sus propios asuntos en 1876, pero Caleb Thornfield nunca había sido acusado de ser inteligente. Lo que encontró cambió todo. Una joven comanche yacía sangrando detrás de un álamo caído. Una bala del ejército se alojó profundamente en su hombro. Su vestido de piel de ciervo estaba empapado de carmesí. Y su respiración se volvió corta y dolorosa, jadea. No podía tener más de 16 años con ojos oscuros y feroces que no mostraban miedo, solo desafío. La mano de Caleb instintivamente se movió hacia su rifle. 3. Hace años, los asaltantes comanches habían quemado la granja de sus vecinos y mató a Sarah, su esposa de 12 años. Lo inteligente sería hacer para alejarse, dejar que la naturaleza tome su por supuesto. El territorio sería más seguro, con un comanche menos. Pero esos ojos le recordaban a Sarah, no a una apariencia, pero en su negativa a rendirse. La niña intentó arrastrarse lejos cuando lo vio, dejando un rastro de sangre sobre la tierra seca. Ella habló rápido. Palabras comanches que no entendía, pero su significado era claro. ¡Aléjate! Caleb desmontó lentamente, con las manos visibles. La respiración de la niña se estaba debilitando. Sin atención médica estaría muerta. En 1 hora. Pensó en Sarah sobre la promesa que había hecho en su tumba, nunca dejar que el odio consuma lo que fue izquierda de su alma. Él recogió a la chica en sus brazos. Ella luchó débilmente en primero, luego se quedó sin fuerzas por la pérdida de sangre. Su peso no era nada. Estaba gravemente desnutrida, probablemente huyendo con ella banda durante semanas. El viaje de regreso a su el rancho se sentía eterno. Cada sombra podía ocultar una partida de guerra. Cada canto de pájaro podría señal de persecución. Pero Caleb siguió adelante. Las niñas se esforzaron, respirando con dificultad. Sonido entre ellos. En su cabaña, él. La llevé al granero y la acosté. Heno fresco. La bala necesitaba salir. Inmediatamente. Mientras calentaba su cuchillo en el fuego, preparándose para una cirugía rudimentaria, eso salvaría su vida o acabaría con ella. Ante su sufrimiento, los ojos de la niña se abrieron. Ella lo miró con una mezcla de confusión y terror. ¿Por qué era este blanco? Un hombre que la ayudaba. ¿Qué quería? ¿Regresar? Caleb comenzó a trabajar en la herida, y la niña mordió un correa de cuero para amortiguar sus gritos. Para 20 minutos agonizantes desenterró la bala a fragmentos mientras sangraba y temblaba. Finalmente, el sangrado se detuvo. La niña se desmayó por el dolor y el agotamiento. Fue entonces cuando Caleb escuchó los tambores de guerra en la distancia, cada vez más cerca a ritmo. Los tambores se detuvieron al amanecer, y fue entonces cuando Caleb supo que habían encontrado su rancho. Miró a través de los listones del granero, y los contó. 50 guerreros montados pintado para la guerra, rodeando su propiedad en un círculo perfecto. Su líder estaba sentado alto sobre un semental pintado. Un hombre mayor con mechas grises en su cabello trenzado y cicatrices en el pecho que hablaba de innumerables batallas. La niña se movió detrás de él. La fiebre ardía a través de su pequeño cuerpo. Ella susurró algo en comanche, su voz apenas audible. Caleb no necesitaba traducción. Ella estaba llamando a su padre. El jefe de guerra levantó la mano y el círculo se apretó. Caleb pudo ver la furia en sus ojos, la forma en que sus caballos pateó y resopló, ansioso por la violencia. Estos no eran asaltantes que buscaban ganado o suministros. Estos estaban de luto guerreros que habían rastreado a sus desaparecidos hijas a través de 20 mo de peligro territorio. Caleb revisó sus armas, un rifle, 2 pistolas, tal vez 30 balas, en total contra 50 luchadores experimentados. Podría durar 5 minutos si tuviera suerte, pero correr ya no era una opción. La niña no se podía mover, y aunque si ella pudiera, nunca escaparían de la guerra. Caballos a través de la pradera abierta. El jefe gritó en un inglés entrecortado, su voz llevando a través del aire de la mañana como trueno.
Hombre blanco, tienes lo que nos pertenece. A Caleb se le secó la boca. ¿Cómo podría explicar esto? Que él salvó la vida de su hija, que él había arriesgado todo para ayudarla. En sus ojos, él era solo otro colono que les quitó algo precioso. Él pensé en responder, tratando de negociar, pero ¿qué podía decir? Que la encontró sangrando y la trajo. ¿Casa? Lo verían como un secuestro. Eso él había operado su herida. Llamarían es una tortura. La niña intentó sentarse. Haciendo una mueca de dolor, ella miró a Caleb con una nueva comprensión. No había la salvó. Se había convertido en un objetivo. Ahora ambos morirían por culpa de su compasión equivocada. Ayanna, el jefe gritó y los ojos de la niña llena de lágrimas. Ella intentó llamar atrás, pero su voz era demasiado débil para llevar. Caleb tomó una decisión que sería lo atormentaba. Salió del granero, con las manos levantadas, dejando sus armas detrás. 50 flechas siguieron su rastro movimiento, 50 dedos apretados en el arco cuerdas. «¡Está viva!», gritó. «Tu hija está viva, pero está herida, malo». La expresión del jefe no cambió. En todo caso, la rabia en sus ojos se intensificaron. Un hombre blanco reclamando, ayudar a su hija era peor que un hombre blanco que le había hecho daño. Al menos los enemigos eran honestos acerca de sus intenciones. «¡Mientes!», espetó el jefe. «Muéstranosla». Fue entonces cuando Caleb se dio cuenta de su terrible error. Si él saca a Ayanna, verían lo crudo cirugía, los vendajes manchados de sangre, la forma en que apenas podía mantenerse en pie. Para ellos parecería una tortura y no un tratamiento. Pero si se negaba a mostrárselo, lo harían. De todos modos, asaltan el granero y la violencia sería incontrolable. Detrás de él, Ayanna luchaba por ponerse de pie. La determinación superó su dolor. Ella tenía algo que demostrarle a su padre, algo que decir que podría salvar a ambos sus vidas. La pregunta era, ¿ella defender al hombre que la había salvado, o lo haría? Lo condenó para salvarse. Ayanna salió del granero a trompicones, agarrándose se vendó el hombro y pronunció 3 palabras en comanche que hizo la guerra de su padre. La pintura parecía perder color. «Él salvó yo». El semental del jefe se encabritó mientras procesó lo que su hija había dicho. Por un momento, los únicos sonidos fueron el viento, a través de la hierba de la pradera y el cuero crujiendo mientras 50 guerreros se movían en sus sillas de montar, inseguros ahora sobre su misión de venganza. Pero Caleb pudo ver que no había terminado. El jefe teniente, un guerrero más joven con energía fresca, cueros cabelludos colgando de su cinturón, era susurrando con urgencia en la voz de su líder. Oído. Sus gestos hacia Caleb fueron, claro. Esto seguía siendo un truco, seguía siendo un trampa. Ayanna dio 3 pasos temblorosos hacia su padre y se desplomó. La fiebre la consumía y el esfuerzo de pie había agotado lo poco la fuerza que había recuperado. Caleb instintivamente se movió para ayudarla. Pero 20. Las flechas se dirigieron hacia su pecho. «No», el jefe advirtió en inglés. «No tocarla de nuevo». 2 mujeres comanches desmontó y corrió hacia Ayanna. Ellos examinó sus vendajes, sintió su ardor, frente y habló rápidamente con preocupación. Tonos. Caleb vio cómo cambiaban sus rostros. Cuando se dieron cuenta de la calidad del trabajo médico, la costura limpia, el cuidado adecuado de la herida, el hecho de que ella estaba viva en absoluto. La mujer mayor levantó la vista al jefe y asintió una vez. La chica. Habían sido bien tratados. Pero el teniente no estaba satisfecho. Cabalgó. Más cerca de Caleb, los cascos de su caballo deteniéndose a pocos centímetros del ranchero. Botas. De cerca, Caleb pudo ver esto. El guerrero tenía quizás 25 años y cicatrices furiosas en su rostro y el odio ardiendo en sus ojos como fuego de pradera. «Ella es la hija del jefe», dijo el teniente, en un inglés mal hablado. «Te la llevas. Tú morir. Todos los hombres blancos mueren». Caleb se dio cuenta, ya no se trataba de Ayanna. El joven guerrero quería la guerra y quería venganza. Por algo que había pasado hace mucho tiempo antes de hoy. El rescate de la niña le había dado la excusa que había estado buscando. ¿Por qué? El jefe estaba estudiando a Caleb con ojos que habían visto 40 años de frontera violencia. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué ayudar? ¿Enemigo? Era la pregunta que Caleb se ha estado preguntando desde que empezó vía Ayanna sangrando detrás de eso álamo.
¿Por qué arriesgarlo todo por un... ¿A quién le habían matado? ¿Por qué tirar? ¿Acaso perdió su vida por un extraño? Porque se estaba muriendo, dijo Caleb finalmente, y yo no podía ver morir a alguien cuando podía impedirlo. La expresión del jefe se movió ligeramente. Algo en Caleb, las palabras le habían llegado. Un padre reconocer la humanidad de otro hombre. Pero el teniente escupió en la tierra y levantó su rifle. Miente. El hombre blanco miente. Él la mantiene como esclava por la acusación flotaba en el aire como veneno. Caleb vio que la duda volvía a apoderarse de él. Los ojos del jefe. Vio a los otros guerreros. Los rostros se endurecieron de nuevo. Fue entonces cuando Ayanna habló de nuevo, más fuerte esta vez, su voz llevando a través del rancho silencioso. Lo que ella dijo hizo que el teniente... La cara se puso blanca de rabia. Y entonces ella dijo algo más que hizo que su padre alcanzar su tomahawk. Ayanna le había dicho, su padre, que el teniente era el uno que la había conducido a la emboscada del ejército. Y ahora el joven guerrero estaba llegando por su cuchillo. La verdad explotó en el rancho como un rayo. El jefe el tomahawk no estaba destinado a Caleb. Era para el traidor que había conseguido su hija baleada. El teniente había sido alimentando información a la caballería. Intercambio de vidas comanches por oro del ejército, y Ayanna había presenciado su traición. «Dices mentiras, muchacha», el teniente gritó, pero su voz se quebró con pánico. «La fiebre te vuelve loco». 3 otros guerreros ya se estaban moviendo hacia rodear al teniente. Lo que sea que Ayanna había dicho que era lo suficientemente específico y detallado. Bastaba que su padre creyera todo palabra. El rostro del jefe se había transformado de la ira a una rabia fría y mortal que hizo que el aire de la mañana se sintiera como invierno. Pero el teniente no había terminado. Los hombres desesperados toman decisiones desesperadas, y preferiría morir luchando que enfrentarlo justicia comanche por traición. Su rifle se giró hacia Ayanna con la intención de silenciarla, el único testigo de su traición. Caleb se movió sin pensar. 3 años de el dolor y la culpa estallaron en acción cuando abordó al teniente desde su caballo. Cayeron al suelo con fuerza, rodando, a través del polvo y la hierba de la pradera, luchando para el control del arma. El rancho estalló en caos. Los caballos se encabritaron y gritaron. Los guerreros gritaron contradictoriamente. Órdenes. Algunos querían dispararle a Caleb por atacando a su hermano. Otros querían para ayudarlo a detener a un traidor. Caleb sintió, el cuchillo del teniente cortó sus costillas, pero la adrenalina adormeció el dolor. Esta era la pelea que había estado preparando. Desde la muerte de Sarah. No en contra gente inocente, pero contra el tipo de mal que destruyó todo lo bueno en el mundo. Rodaron de nuevo, y el teniente terminó encima, presionando su cuchilla hacia la garganta de Caleb. El joven, el rostro del guerrero estaba contorsionado por la rabia y desesperación. Deberías haberte preocupado. Negocio propio, hombre blanco. Caleb se resistió. Hacia arriba, arrojando al teniente fuera equilibrio. Su mano encontró una roca del tamaño de su puño. Un golpe conectó con el templo del traidor, y el cuchillo se alejaron ruidosamente por el suelo. El teniente permaneció inmóvil, respirando, pero inconsciente. La sangre goteaba de su cabeza, enrollada en la tierra que había visto. Ya hay demasiada violencia. Silencio. Se instaló sobre el rancho como un pesado manta. 50 guerreros miraron fijamente la blanca hombre que acaba de arriesgar su vida para proteger la hija de su jefe de uno de sus propios. El jefe desmontó lentamente y caminó hasta donde Caleb estaba arrodillado, respirando duro por la pelea. Por un largo momento, se miraron el uno al otro. 2 hombres que he perdido demasiado. He visto demasiado, pero aún así, reconocieron el honor cuando lo vieron. Tú, lucho para proteger a mi hija, dijo el jefe. Dijo simplemente, lo hago otra vez, dijo Caleb. Respondió sorprendiéndose con la había verdad en esas palabras. El jefe asintió. Una vez, luego habló rápidamente en comanche. Sus guerreros. La mitad de ellos desmontaron. La otra mitad comenzó a prepararse para partir, pero no de la manera que Caleb esperaba. A Ayanna la estaban ayudando a subir a uno de los caballos a pesar de sus protestas. Ella miró de vuelta a Caleb con algo que no tenía. Se esperaba ver. Gratitud mezclada con tristeza genuina. Pero el jefe no estaba. Terminó con sus sorpresas. Tiró, sacó algo de su cinturón y lo extendió. A Caleb era una bolsa de medicinas, decorado con cuentas que habían sido tomadas meses para completar. Mi hija dice que tú hemos perdido a nuestra esposa, la jefa de nuestro pueblo, dijo en voz baja. Esto no puede traerla atrás.
pero puede protegerte de morir, antes de que tu tiempo llegue naturalmente. Caleb miró fijamente la ofrenda comprendiendo el peso de lo que se estaba dando. Esto no fue solo un regalo, fue una adopción, en protección, una promesa de que la banda nunca volvería a saquear su tierra. Pero cuando tomó la bolsa de medicinas, se oyeron disparos desde la cresta con vistas a su rancho. 20 jinetes. Los soldados aparecieron en la cresta con rifles apuntando al Comanche de abajo, y su comandante gritaba órdenes a dispara a Will. La trampa había sido perfectamente planeado. Alguien le había dicho al ejército sobre la partida de guerra Comanche que rodea el rancho de 1900 y Caleb. Y ahora 50, los guerreros fueron sorprendidos al descubierto con no hay dónde correr. El teniente la traición era más profunda de lo que nadie había imaginado, se dio cuenta. ¡Cúbrete!, gritó Caleb. Pero los comanches ya se estaban moviendo, con eficiencia practicada. Dentro segundos se habían transformado de una reunión ceremonial en una lucha a fuerza, utilizando caballos y edificios como escudos contra el fuego de fusil que llueve desde arriba. El jefe agarró a Ayanna y la jaló detrás del agua de Caleb justo cuando las balas astillaban a centímetros de su cabeza. Ella estaba demasiado débil para luchar, demasiado febril para correr, y ahora estaba atrapada en medio de una masacre. Caleb se dio cuenta con asco. Claridad de que esto era exactamente lo que el teniente lo había planeado. Quedarse atrapado ayudando a una niña comanche. Dibuja la guerra fiesta a su rancho. Luego haga una señal caballería para un ataque sorpresa. El traidor sería aclamado como un héroe por conduciendo al ejército a una victoria decisiva. Pero el teniente no había contado con siendo expuesto como un agente doble. Ahora él estaba inconsciente en el suelo, mientras una traición cuidadosamente orquestada jugó un papel importante. A su alrededor, un guerrero comanche gritó. Salió cuando una bala le dio en el hombro. El caballo de otro relinchó y se desplomó, sujetando la pierna de su jinete debajo de su peso. La caballería tenía la posición elevada y una potencia de fuego superior, pero los comanches tenían algo más valioso, nada dejados para perder. Thornfield. La caballería. La voz del comandante se escuchó por el disparos. «Aléjate de los hostiles, estamos aquí para rescatarte». Caleb miró a los guerreros comanches que lo rodeaban, hombres que había estado dispuesto a matarlo una hora. Hace tiempo, pero ahora luchamos para protegernos. Su propiedad de la destrucción. El jefe le llamó la atención y asintió hacia el caza. «Vete», dijo simplemente el jefe. «Esta no es tu guerra». Pero Caleb ya se dirigía a su cabaña, no a rendirse, pero para recuperar su rifle y municiones. El ejército pensó que eran rescatándolo. Estaban a punto de aprender que algunos rescates no eran deseados. Él irrumpió por la puerta principal y agarró su Winchester junto con cada caja de cartuchos que poseía. A través de su ventana podía ver al comanche tomando posiciones defensivas alrededor de su granero y edificios exteriores, convirtiendo su rancho en una fortaleza. Cuando Caleb emergió con su rifle, varios guerreros se quedaron mirando incredulidad. Los ojos del jefe se abrieron de par en par cuando él entendió lo que el hombre blanco pretendía hacer. «¿Eliges luchar con nosotros?», preguntó el jefe, incrédulo. «Elijo luchar por lo que es correcto», Caleb respondió, apuntando a la cresta. «Si fueras Caleb, ¿qué dirías? ¿Lo haces? Únete al ejército que se supone que debe estar de tu lado, o defender al pueblo quien vino a matarte pero te mostró honor. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito. Para saber qué lado elegirías, porque lo que Caleb decidiera a continuación determinaría si alguien sobrevivió los siguientes 10 minutos. La primera carga de caballería llegó como un trueno por la ladera y Caleb Thornfield disparó. El primero de Caleb. El disparo derribó al sargento de caballería liderando la carga y de repente 20. Los soldados estaban disparando contra el hombre que vienen al rescate. La ironía no pasó desapercibida. Él, mientras las balas destrozaban su cabaña, ventanas y astilló su porche barandillas, al elegir estar con el comanche, se había convertido en un objetivo, su propia gente. Pero viendo al jefe lucha para proteger a Ayanna con él mismo la desesperación que una vez sintió al intentar salvó a Sara, Caleb sabía que había tomado la decisión. Elección correcta. Los comanches eran superados en número y armamento, pero ellos peleó con la precisión de los hombres que sido guerreros desde la infancia. Usaban cada pieza de cubierta.
Hizo cada disparo conde y convirtió el rancho de Caleb en un campo de exterminio para cualquiera lo suficientemente tonto para cargar a través de terreno abierto. El comandante de caballería, un joven oficial con más ambición que experiencia, mantuvo ordenando ataques frontales que le costaron hombres sin ganar terreno. Después de la tercera carga fallida, su restante, los soldados se estaban volviendo reacios a seguir órdenes que parecían diseñadas para hacer que los maten, pero el teniente estaba al despertar. Su herida en la cabeza sangraba, pero su traición aún intacta. Se arrastró hacia el rifle de un soldado caído, con la intención sobre dispararle a Ayanna, mientras todos estaban distraídos por la batalla. Caleb vio el movimiento y giró su rifle, pero estaba demasiado lejos. El teniente el arma ya se estaba elevando hacia el abrevadero, donde la hija del cacique yacía escondido. Fue entonces cuando uno de los guerreros comanches tomaron una decisión que sorprendió a todos. En lugar de disparar a la caballería, le metió una flecha en el pecho del teniente, terminando permanentemente la guerra del traidor. El jefe miró el guerrero que mató a su propia banda miembro y asintió con gravedad. La justicia había sido servido en medio del caos. La batalla estaba girando. La caballería había perdido. 7 hombres a los comanches también, y sus municiones se estaban agotando. Pero los comanches estaban casi sin flechas, y varios guerreros resultaron gravemente heridos. Lo suficiente como para que apenas pudieran sostener sus armas. A Caleb le quedaba solo su última caja de cartuchos cuando oyó algo. Eso lo cambió todo, más caballos, acercándose desde el este. Al principio, pensé que eran refuerzos de caballería, lo que significaría una muerte segura para todos defendiendo el rancho. Pero estos no eran soldados, eran ganaderos del territorio circundante extraído por el sonido de disparos sostenidos. Hombres que conocía a Caleb Thornfield como una persona honesta. Vecino, un hombre que les había ayudado a través de duros inviernos y agua compartida durante las sequías. El comandante de caballería intentó despedirlos, gritando que él estaba llevando a cabo una operación militar contra los indios hostiles. Pero los ganaderos tenían ojos. Podían ver a Caleb, luchando junto a los comanches. Podría ver a la niña que estaba claramente herida y estar protegido en lugar de retenido cautivo. El viejo Pete Murdoch, dueño de se extendió 5 millas al sur y cabalgó hasta el comandante de caballería con su propio rifle listo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Un soldado? Ese es Caleb Thornfield, allí abajo, y no es un luchador indio, a menos que alguien le dé motivos para ello. La autoridad del comandante se estaba desmoronando. Sus hombres estaban desmoralizados, su misión fue expuesto como algo más oscuro que un rescate. Y ahora tenía civiles armados, cuestionando sus órdenes. Pero los hombres heridos sin nada que perder, hacer peligroso enemigos. La mano del comandante se movió hacia su arma, y Caleb se dio cuenta el oficial estaba preparado para dispararle. Salir de esta situación en lugar de enfrentarse a una mariscal de la corte por atacar a inocentes ganaderos. El jefe también lo vio y sus miradas se cruzaron a través del campo de batalla, mientras ambos entendieron lo que estaba a punto de suceder. Sucedió. El comandante de caballería sacó su pistola a Pete Murdoch, pero el jefe Tomahawk encontró su cráneo antes del disparo podría disparar. La batalla terminó tan repentinamente como había comenzado. Los soldados restantes, desmoralizados y sin líder, derribados sus armas cuando se enfrentaron a 20 enojados ganaderos que habían conocido a Caleb Thornfield durante años. Estos no fueron profesionales, soldados. Eran muchachos de granja y vagabundos que se habían unido al ejército para salario fijo, no para masacrar civiles un rancho de Texas. Pete Murdoch se bajó del caballo y caminó hacia donde Caleb estaba arrodillado al lado del abrevadero, comprobando el estado de Ayanna. La niña tenía fiebre, roto durante la lucha, y sus ojos ahora estaban más claros, aunque ella todavía estaba débil por la pérdida de sangre. «Caleb», dijo Pete, en voz baja, «¿quieres decirme qué es esto? ¿De qué se trata todo esto?» Entonces Caleb contó la historia. Encontrar a Ayanna herida y tratarla. Las heridas, la llegada del grupo de guerra, la traición del teniente y el ataque del ejército a lo que debería haber sido una resolución pacífica. Los demás ganaderos. Escuché en silencio, comprendiendo. Poco a poco su vecino se había arriesgado todo para salvar una vida. El jefe se acercó lentamente, su pintura de guerra manchado de sudor y pólvora. Él miró al comandante de caballería muerto, luego a los soldados sentados en el suelo. Con
las manos levantadas, luego en el ganaderos que habían intervenido para detener una masacre. «Este hombre blanco», el jefe dijo, señalando a Caleb, «tiene más honor que los soldados que visten abrigos azules». Pete asintió. Caleb siempre ha sido una buena persona. Si dice que la niña necesitaba ayuda, entonces ella necesitaba ayuda. Pero la situación era lejos de resolverse. 23 soldados murieron, o herido. Un comandante de caballería era arrancado del cuero cabelludo en la propiedad de Caleb, y el grupo de guerra comanche se encontraba en el en medio del territorio de los rancheros blancos. Esto fue el tipo de incidente que comenzó guerras entre pueblos enteros. El jefe parecía entender esto también. Habló rápidamente a sus guerreros, quienes comenzaron preparándose para partir a pesar de sus propios heridos. Mejor retirarse ahora que esperar, para que lleguen más soldados buscando venganza. «Espera», dijo Caleb. Miró a Ayanna, que ahora era lo suficientemente fuerte para sentarse sola. «No está lista para viajar. La herida podría reabrirse». La mandíbula del jefe se tensó. Cada minuto que pasaban se mantuvo aumentó el peligro, pero la vida de mi hija valía más que ventaja táctica. «Asumimos ese riesgo», decidió. Pero Ayanna tenía algo que hablar de su propio destino. Luchó por sus pies y habló en comanche, su voz que lleva la autoridad de una hija del jefe. A pesar de su juventud, todo lo que ella decía hacía que los ojos de su padre se enojaran. Se abrieron de sorpresa. Ella se negaba a salir. Ella estaba reclamando refugio en el rancho de Caleb bajo la ley comanche, poniéndose bajo su protección hasta que estuvo completamente curada. El jefe miró a Caleb con una expresión que respeto mezclado con profunda preocupación. «Ella decide confiarte su vida. Si algo le pasa a ella, él no necesita para acabar con la amenaza». Pero también entregó Caleb la bolsa de medicinas que le había ofrecido antes, sellando un vínculo que cambiar sus vidas para siempre. Eso es. Cuando oyeron el sonido de más, la caballería se acerca desde 3 posiciones diferentes. Direcciones. La caballería que se acerca resultó ser el coronel Hayes de Fort Griffin, viajando con 2 compañías y una bandera blanca. Había venido a negociar, no para luchar. Hayes era un veterano del ejército, un hombre que había visto suficiente violencia fronteriza para conozca la diferencia entre justicia y masacre. Cuando examinó la escena en el rancho de Caleb, los soldados muertos, los guerreros comanches y los ganaderos de pie juntos, él entendió inmediatamente que algo había ido muy mal. Algo mal con la misión de sus subordinados. Se le ordenó al comandante Patterson investigar informes de un secuestro. Hayes dijo con cuidado: «No involucrarse en guerra abierta contra civiles». Pete Murdoch escupió jugo de tabaco en la tierra. «Tu chico Patterson estaba a punto de disparar». «Gracias por hacerme preguntas, coronel». Si ese jefe no había puesto un tomahawk en su cráneo, también estaríamos enterrando a la gente blanca. Los ojos experimentados del coronel captaron la escena. Las vendas médicas de Ayanna, la calidad del trato que había recibido, la forma en que los guerreros comanches eran protegiéndola en lugar de amenazarla. Esto no fue un secuestro. Fue un rescate que se había convertido en un asunto político pesadilla. Pero Hayes había sobrevivido 30 años de política fronteriza al encontrar soluciones que satisficieron a todos honor sin iniciar guerras. Miró al jefe, luego a Caleb, luego a la bolsa de medicinas colgada del ranchero. «Cinturón». «Parece que ha habido un malentendido», dijo diplomáticamente. El ejército recibió información de que un colono blanco era sosteniendo a una niña comanche contra su voluntad. Claramente, esa información fue incorrecto. El jefe asintió lentamente. «Un hombre blanco salvó la vida de mi hija. Nosotros vino a honrar este acto, no a hacer la guerra. Y sin embargo, 23 soldados están muertos», dice Hayes. «Observado, porque atacaron mientras nosotros habló de paz». El jefe respondió: «Tú, el comandante disparó primero». Hayes pudo ver el cálculo político en el jefe palabras. Ambas partes necesitaban una manera de terminar. Esto sin perder la cara ni iniciar un conflicto más amplio. La verdad era confusa, pero la solución podría ser sencilla. «Yo proponer esto», dijo Hayes. El ejército registra oficialmente que el comandante Patterson excedió su autoridad y atacaron las negociaciones pacíficas. Los comanches regresaron a su territorio. Con nuestras disculpas por el malentendido. Señor Thornfield continúa su vida como un miembro respetado de esta comunidad. Fue un acto de respeto, mentira con la que todos podrían vivir.
Los soldados muertos serían honrados como víctimas de la pobreza de su comandante Juicio en lugar de héroes de un causa justa. Pero Ayanna todavía se negó. Irse hasta que su herida sanara completamente. Durante 2 semanas se quedó en el rancho de Caleb, bajo la protección de ambos comanches, ley y garantía del ejército. Durante ese tiempo, algo inesperado sucedió. Ella comenzó a enseñarle a Caleb su idioma y él le enseñó a leer inglés. Ellos compartieron historias sobre sus pueblos, sus pérdidas, sus esperanzas de un futuro donde la comprensión podría reemplazar violencia. Cuando finalmente se fue, cabalgando fuerte y saludable de regreso a casa de su padre. Banda, ambos habían cambiado. El jefe cumplió su palabra sobre la protección. Durante el resto de su vida, ningún comanche alguna vez asaltó la tierra de Caleb Thornfield. Más importante aún, cuando otros colonos en el territorio sufrió incursiones o conflictos, a menudo acudían a Caleb como mediador, el hombre blanco que se había ganado el título de comanche. Respeto del jefe. Ayanna creció hasta convertirse en un negociador de paz entre su pueblo y los asentamientos invasores utilizando las habilidades de lectura que Caleb le había enseñado. Para comprender los tratados y las leyes documentos que tenían las generaciones anteriores, firmó sin comprender. Y Caleb nunca se volvió a casar, pero nunca fue solo. Su rancho se convirtió en terreno neutral donde los comanches y los colonos blancos podían reunirse de forma segura para comerciar, hablar, y a veces encontramos soluciones a los conflictos que de otra manera podría haber terminado en derramamiento de sangre. La bolsa de medicinas del jefe le había dado todavía colgado de su cinturón cuando murió en paz 30 años después. Rodeado de vecinos, tanto blancos como comanche, que lamentó la muerte de un hombre que había demostrado que a veces la elección correcta es la más difícil. Ahora, haga clic en el vídeo en la pantalla para escucharlo. Una historia aún mejor que esta con un final. Tan sorprendente que no lo serás. Olvídalo pronto.